estamos muy cerca a la fiesta de la Virgen de Guadalupe, el 12 de diciembre. Entonces nosotros resolvimos, como el miércoles, hacer la fiesta el 9. Y como es la Virgen del Apocalipsis, pues vamos a traer una persona experta en la Biblia, en la fijación, los términos. Es decir, si los teólogos descubrieran lo que el Señor le ha mostrado a este hombre, ¿no? Un señor vasco, Mauricio, y le muestra las fechas exactas, por ejemplo, en mayo de 1948, la liberación de Israel, y esa fecha estaba desde 2000 años antes, 1700 años antes, por una profecía, pero la interpretación de las profecías, como las semanas de Daniel, las 70 semanas para el fin, ¿no? Mi amigo Raúl Maya sacaba de la profecía de las 70 semanas la fecha de la venida del Mesías y la fecha de la venida del Anticristo. Y eso es lo que vamos a ver también en 3 o 4 horas con unos videos y unas filminas extraordinarias ese 9 de diciembre, y las profecías de la Virgen de Guadalupe, que es la Virgen del Apocalipsis. El tiempo está cerca y el tiempo se aproxima. Yo volví a leer al padre Castellani, traje un pedacito nada más. El padre Leonardo Castellani fue uno de los más afortunados intérpretes del Apocalipsis. Del Apocalipsis se han escrito más de 1000 libros y muy desacertados, muy alegóricos, muy espirituales, muy bonitos y muy malos en general. Pero hay gente que ha acertado mucho, ¿no? Uno puede ver a Joaquín de Fiore, por ejemplo, que era un milenarista o milenista espiritual, el jesuita Pereira, y ha habido gente impresionante sobre eso, ¿no? Sí, hay gente que ha escrito sobre Apocalipsis cosas muy importantes, pero están olvidados. Pero el padre Castellani, uno de los más afortunados, dice: muchas veces se han equivocado los cristianos acerca de la proximidad del fin, pero algún día no se van a equivocar, y ese día está cada vez más cercano. Yo descubrí hace años con la profecía de la higuera: cuando la higuera eche sus brotes, estén alerta, y no pasará esta generación hasta que todo eso suceda. ¿Quién dijo? Jesús. Cuando muestra ese Apocalipsis de Jesús tan impresionante, que la gente dice, usted habla del Apocalipsis y la gente pierde la esperanza. Pues debía tener mucha esperanza, porque no es el fin del mundo, sino el fin del mal, ¿no? Y es la segunda venida del Señor, y es un mundo sin esta inmensa montón de brujería, de satanismo, de niños violados, de mujeres asesinadas, de guerras, de toda esta inmensa alcantarilla tan terrible del mundo. Va a pasar, para que vea, va a haber un mundo nuevo, un mundo completamente cristiano, una iglesia distinta, una iglesia pobre, humilde. Entonces el padre Castellani mucho dijo: hemos digredido acerca de Joaquín de Fiores por ser uno de los principales intérpretes del Apocalipsis, no tanto por sus aciertos, en los cuales coincide con la tradición, cuanto por la nueva orientación que pujantemente consiguió con el estudio del librito, a saber, la consideración histórica, el landmark in the history of the exegesis, dice Sweet. Joaquín es un milenarista, un milenista, dice el padre. Lo mismo con su notable continuador en el siglo XVI, el jesuita Pereira, que purgó su doctrina de extravagancias. Bueno, otros han dicho, algunas vieron, que el ángel del Evangelio eterno del Papa San Gregorio, San Bonifacio, del apóstol de Germania, Bosueve, simplemente allí a 4 evangelios en contraposición a la ley de Moisés, que fue temporal. En cambio, el padre habló en su desaforado alegorismo a la religión verdadera. Bueno, dice: si el evangelio eterno es el Apocalipsis, nuestros evangelios son temporales para los tiempos normales de la iglesia, no para los tiempos novísimos, como decían los romanos, y a los últimos diferentes. Los evangelios quedarán como suspendidos, las promesas de Cristo como incumplidas, los preceptos y consejos en la retroescena, implicados y escondidos, todos en el único concepto de resistir en fe y paciencia la inundación de la persecución y la apostasía. Pues la iglesia volverá a la catacumba, la iglesia martirium, la iglesia de los mártires, y ni siquiera se podrán ministrar los sacramentos, opina San Agustín. Dios guardará silencio
y parecerá cerrar los oídos a las oraciones, y los santos serán vencidos, dice el Apocalipsis. Los dones místicos desaparecerán, y los hombres de oración versarán de noche oscura, y la persecución plagará de fuera y dentro, pues se le regresarán las fuerzas a Satanás, que sabe que le queda poco tiempo. Esto el padre Leonardo Castellani en uno de los más maravillosos libros que se ha escrito sobre el Apocalipsis. Yo escribí recientemente este librito de la batalla espiritual, porque lo que dice ahí, Satanás sabe que le queda poco tiempo y recrudecerá su caída, y vino con fuerza, y ahora lo que decía Luz de María en estos días, el mundo totalmente infestado por demonios, por brujería, por ocultismo, por espiritismo, por hechiceros, por cartomantes, por toda la gente consultando cuanta inmundicia, un baño de inmundicia, diría el pastor David Wilkerson. Entonces, en este combate espiritual está cómo combatir estos tiempos. Y en la Salet, la reina de las profecías, calificada por Juan Pablo II como la reina, dice en el número 11, Lucifer y un gran número de demonios serán soltados del infierno. Abolirán la fe poco a poco, incluso en las personas consagradas a Dios. También unos sacerdotes y obispos masones, otros ateos, otros negando los ángeles. Los cegarán de tal manera que a menos de una gracia particular estas personas tomarán el espíritu de esos ángeles malos. Muchas casas religiosas perderán enteramente la fe, como los jesuitas, los claretianos, y muchas casas perderán la fe y perderán muchas almas. Perderán muchas almas. Lo estamos viendo. Los malos libros abundarán en la tierra. Yo entro a una librería famosa colombiana y el 80% de los libros son de metafísica, de control mental, de pensamiento positivo, en librerías católicas. Uno de los libros prohibidos de Anthony de Melo, las herejías de Ansel Grum, de muchos teólogos. Bueno, y los espíritus de las tinieblas extenderán en todas partes un relajamiento universal en lo que concierne al servicio de Dios. Tendrán un gran poder sobre la naturaleza. Lea hoy los incendios de California, lea las inundaciones que hubo en la Florida, lea lo que está pasando todos los días. Tendrán un gran poder sobre la naturaleza, es decir, están devastando el planeta por completo, hasta que lleguemos a un grado de una hambruna total, porque la naturaleza va siendo devastada. El mar tiene un continente inmenso de plástico, se han perdido el 51% de las especies, y uno no puede decir la estupidez y la tontería que le dicen a uno cumpliendo la profecía de San Pedro. ¡Ay, eso siempre ha sucedido! No, eso es mentiras, ¿no? En estos días oía yo a la vidente de México, a una niña de 28 años, porque 28 años es una niña, que hablaba del terremoto y lloraba porque había un terremoto de 10 puntos en México. O sea, se va a licuar la tierra, no va a quedar nada de esa Ciudad de México por los abortos, por tantas cosas, tantas maldades y la eutanasia y todo a donde el hombre ha llegado. Bueno, entonces, en esta profecía de la Salet, habrá en todas partes prodigios extraordinarios, la verdadera fe, El vicario de mi hijo tendrá mucho que sufrir. Y en esos días oía a esa señora que decía, pronto morirá el Papa. Y resistan a la bestia, el Papa Benedicto va a morir. Es uno, hay un Papa que sí y hay un Papa que no. Eso le decían a un vidente famoso en estos días. Tomado del reino del anticristo, de Rafael Arango. Ese libro tiene muchas profecías, más de 50 profecías de santos. Los libros malos abundarán en la tierra. El surgimiento del New Age, de la nueva era, del yoga, del Feng Shui, de la magia, de todas esas cosas. Entonces el padre Castellani dice que muchas veces, esto lo dijo en el año 58, se han equivocado los cristianos acerca de la proximidad del fin, pero algún día no se van a equivocar y ese día está cada vez más cercano. Pues yo estudiando la profecía de la higuera es Israel. Cuando la higuera eche sus brotes, ¿se acuerda que Dios ponía a Israel de la higuera y la vid a los judíos?
y a los israelitas de la higuera. Eso está en el Evangelio. Entonces, la persona que ha estudiado esos tiempos de las profecías, vamos a traerlos aquí, aunque yo, el Espíritu Santo me ha ayudado mucho y había descubierto lo de los tiempos. Eso lo vamos a ver en el seminario de la Virgen de Guadalupe de las profecías del Apocalipsis que vamos a hacer el 9 de diciembre aquí en Belén. Un seminario maravilloso, el último del año. Compre sus escarapelas, viene este personaje, vamos a tener una cosa maravillosa. Y precisamente yo descubrí hace algunos años una interpretación de la higuera. Y la higuera es Israel, el primer brote de la higuera, mayo de 1948, Israel se reconstruye, capítulo 38 y 39 de Ezequiel. Después de haber sido dispersado durante 1870 años entre numerosas naciones, Israel vuelve a ser un estado en que Ben Gurión ese día lo inauguró y ese día se cumplió una profecía que les va a explicar mi amigo que va a venir al seminario de la Virgen de Guadalupe. Eso se cumple literalmente la profecía. La Biblia es literal, omnis sensus, dice Santo Tomás de Aquino. Todos los sentidos de la Biblia son literales. Lo trae nuestro catecismo. Y se lo va a demostrar, que ojalá vinieran muchos sacerdotes para que vieran que eso es literal y cómo está profetizado hasta los días exactos. Entonces, dice, no pasará esta generación hasta que todo esto, todo este capítulo del Apocalipsis de Jesús suceda. Mateo 24, Lucas 21, Marcos 13, Lucas 17. Todo esto que estamos leyendo en esta época de Navidad, todo ese Apocalipsis de Jesús suceda. No pasará esta generación. ¿Cuál generación? Pues la generación de la higuera, la generación de los israelitas que nacieron en 1948, mayo de 1948. ¿Cuánto tiene una generación? Pues tenía muchos años, cuando la época de Enoc tenía 120 años después del diluvio, pero ya en la época de David nos habíamos vuelto más enfermos, más malos, y ya dice el Salmo 90, 70 u 80 años. 1948 más 70, 2018. 1948 más 80, 2028. O sea, entre el 2018 y el 2028 se va a cumplir la última semana, Daniel, de las 70 semanas. Mi amigo Raúl Maya descubrió que la profecía de las 70 semanas, Raúl Maya fue un hombre que se ganó un concurso de Sagrada Escritura en Israel. Ese sí sabía harta Sagrada Escritura. Fuimos muy buenos amigos, que Dios lo tenga en su gloria y seguro lo tiene. Entre el 2018 y el 2028, en esos 10 años, está la última semana de Daniel. Las semanas en la Biblia son semanas de años y semanas jubilares, o sea, son semanas sabáticas de 7 años y semanas jubilares de 7 por 7, 49 años, casi 50 años. Esta semana de años, la última semana de Daniel, es la semana del anticristo. O sea, estamos muy cerca a cumplir lo que dijo el padre Castellani, lo que decía Joaquín de Fiori, lo que decían grandes teólogos del Apocalipsis, como grandes, como el jesuita Pereira y otros en el siglo XVI. Y el padre Aló, ¿no? Tiene un desaforado alegorismo, de alegorías, desaforado, demasiado, pero es real, tiene cosas muy interesantes, de manera que vamos a entrar en un momento muy difícil en esta década. Yo tengo algunas discrepancias personales con este extraordinario personaje que nos va a explicar todos los tiempos bíblicos como una nueva línea de la teología, de cómo literalmente la Biblia profetizó todas las cosas, años solares, años bíblicos, etc. Vamos a hacer un paréntesis un instante. Toda esa acción diabólica que está sucediendo, como el Señor le explica a María Sima, cuyas consecuencias, todas esas maldiciones, hechizos, maleficios,
producen odio, divorcios, confusiones, divisiones, opresiones, posesiones, agonía, posesión. Impresionante lo que está sucediendo en este momento. Enfermedades postizas, puestas, ataques del demonio terribles a las personas por haber participado muchas veces en eso. Y a veces ver una película de vampiros, de terrorismo, la madre embarazada, el niño se contamina y lo llevan camino desde el infierno, desde el vientre materno, como le dicen las almas del purgatorio de María Sima. Y todas esas corrientes de ocultismo que dañan tanto a la gente, consciente o por ignorancia, siempre la dañan, ¿no? Porque el demonio está buscando dañarnos a todos. Entonces uno ve las oraciones de liberación, como el Señor le dice a Monseñor Michelini o le dice a María Sima: busquen un buen sacerdote exorcista o busquen un laico que tenga ese ministerio. Nosotros tenemos el martes ese ministerio por la mañana, el miércoles por la tarde, y el jueves tenemos a Martica en la sanación interior, que es tan importante también relacionada con eso, y la sanación de los sentidos. Martica está trabajando la sanación de los sentidos. Yo, volviendo a leer a María Sima, esa mujer que desde los 22 años se le aparecen las almas del purgatorio, a una campesina que le echaba maíz a las gallinas y le hablan cosas espectaculares. Eso prueba la existencia de Dios, como a una mujercita campesina que no sabe nada, viene un alma del purgatorio y le dice: mire, yo soy de tal pueblo allá en Francia, ella vive en Austria, y dejé de pagar una deuda, estoy sufriendo mucho, díganle a mis hijos que paguen. Y efectivamente se monta en un tren, viaja 12, 14 horas, llega a ese pueblo, llega a esa finca y exactamente los hijos se llaman, como le dijeron las almas del purgatorio, la finca existe y la deuda existe. Eso demuestra la verdad de que Dios existe. Eso no son coincidencias, ¿no? Y que pague las deudas y yo salgo del purgatorio. Y efectivamente pagan las deudas y los hijos ven, y María Sima se le aparece el alma del purgatorio cuando es liberada. Es impresionante ese libro, sáquenos de aquí. Pero también tiene una explicación sobre el ocultismo, sobre la masonería, sobre la iglesia, sobre la crisis de la iglesia, sobre los últimos tiempos. Como les decía yo, este 2018, yo al principio hacía los cálculos sobre 70 años, pero es que el Salmo 90 dice 70 u 80 años. Entonces hay un plazo, y dice: el día y la hora no lo sabe sino el Padre. Sí, claro, no lo sabe sino el Padre, pero todos los ángeles y mucha gente, el Hijo y el Espíritu Santo, saben el año y el mes y la semana, porque la Biblia es literal, es el día y la hora, no más. El día y la hora de la muerte de uno lo sabe el Padre, y lo sabe el Hijo, y lo sabe el Espíritu Santo, porque es que a San Alfonso de Ligorio se lo comunicaron, a la vidente de la Salé le comunicaron el lugar, el día y la hora. O sea, cuando Dios sabe tantas cosas es que Dios existe, ¿no es cierto? Entonces, ha llegado la hora, dice: vi otro ángel volando por el cenit, portando el Evangelio eterno, es el Apocalipsis, para anunciar a los habitantes de la tierra y a todas las gentes, tribus, lenguas y razas, diciéndoles con gran clamor: temed a Dios y darle gloria, porque llegó la hora de su juicio. Arrodillaos al que hizo el cielo y la tierra, el mar y los vertientes. Entonces, hoy, como decía en estos días un profeta, creo que era Luz de María, mando un saludo, decía que ya el demonio se había apoderado de todas las circunstancias y de todas las cosas. La gente toda ha practicado cartomancia, la gente está en acuario, la gente está en el zen, en el yoga, en el control mental, en la magia, en la brujería, en el ocultismo, y eso se volvió un común entre todos, muy común, ¿no? Ya verdaderos cristianos quedan muy poquitos que no practiquen esas cosas y que vivan la verdad que es Jesucristo y el Evangelio. Y para llegar a la conversión se necesita la humildad, la gracia del Evangelio y vivir el Evangelio para irse liberando de esas cosas que afectan a los hijos, a los nietos, a los bisnietos, 4 generaciones, ¿no? Y ve el odio, el divorcio, la confusión, la depresión, la opresión, la posesión, la agonía, todo eso que tienen las personas
como me decía un sacerdote que había sido capellán de una clínica, que aparecían enfermedades misteriosas y extrañas que los médicos no sabían porque diagnosticaban que no tenía ninguna enfermedad en los exámenes y tenía todos los síntomas y la persona a veces agonizaba y a veces mueren, ¿no? Porque no saben manejar situaciones y a veces regresan a las situaciones de brujería o consultan a otros brujos y se van poniendo peores. Por eso, uno de los grandes devociones que uno debe tener es el nombre de Jesús, la Virgen María y San Miguel Arcángel en esta época. Los sacramentos, los verdaderos sacramentos en la iglesia y la lucha contra ese mal y ese maligno que viene atacándonos por todas partes. Uno recibe información todos los días, a todas horas, por todas partes. Nosotros hacemos nada porque pues tenemos el grupo de liberación los martes en la mañana, los miércoles en la tarde y sanación interior con Martica los jueves y la Biblia los sábados. Y en la Biblia que están las respuestas para tantas cosas, desafortunadamente pues vienen 100, 150 personas, pero no vienen más. Y a mí me da mucha tristeza. Pero yo, como les decía y regreso, descubrí esa fecha hace mucho tiempo con la parábola de la higuera. La higuera echó sus brotes en 1948 y Ezequiel en el capítulo 38 y 39 nos dice que ahí comenzarán el final de los días. O sea, la última generación, la generación de las 70 semanas de Daniel, la última semana, es decir, entre el año 2018 y 2028. Y yo tengo una pequeña discrepancia con este buen amigo. Creo que ya es el tiempo. Creo que los signos son muy claros. En la época del padre Castellani, en 1958, que es un libro maravilloso, Apocalipsis con K, de Leonardo Castellani, es de genio, que hay un instituto Castellani, porque él dejó más de 40 libros, teólogo formidable, y que, repito, dice muchas veces, se han equivocado los cristianos acerca de la proximidad del fin, pero algún día no se van a equivocar. Y ese día está cada vez más cercano. Eso lo dijo en el año 58. Como que diría hoy, con los signos que estamos viviendo, con los incendios que estamos viendo, con los terremotos que estamos viendo, las inundaciones, las cosas que estamos viendo, la moral completamente destruida, la fe corrompida de mucha gente, el sincretismo religioso. La persona que con esta mano le pide a Dios y con esta le pide al diablo, con esta va un día a la misa y otro es de la bruja, o reza el rosario y miente. Y Satanás es el padre de la mentira. Entonces, Colombia, que es la mentira, ya es institucional, universal, total, en todas partes. Entonces, tenemos los efectos de la corriente del ocultismo son terribles y trascienden 4 generaciones, a sus hijos, sus nietos, sus bisnietos, sus tataranietos, ¿no? Y hace tanto daño, por eso la destrucción del hogar, de la familia, las enfermedades extrañas, las depresiones, las opresiones, las posesiones, las agonías y muchas veces los accidentes, las muertes que el demonio puede provocar. A veces, si está en gracia de Dios, pues le hace un bien porque se lo lleva para el cielo y le evita vivir esta crisis tan espantosa que dice la misma Virgen de la Salud: la iglesia pasará por una horrorosa crisis, de manera que estamos en esa horrorosa crisis y tenemos que orar y seguir orando y orar. San José es una inmensa devoción también con la Virgen y San Miguel. A San José se le llama terror de los demonios, patrón universal de la iglesia, es el patrono de esta fundación, la Corporación Belén. Ojalá que la gente viendo estos signos por lo menos se convierta y se vuelva a Jesús con todo su corazón y lo ame y entregue todas las cosas. Ya no es tiempo de estar apegado al carro, al automóvil,
a la casa, a los bienes. Y hoy, como decía San Juan de Jerusalén en su famosa profecía que publiqué en el libro del Anticristo, el oro estará en la sangre, sí, hablando de la gente de esta época, el oro estará en la sangre. Esa es una profecía, toda la profecía de San Juan de Jerusalén describe el mundo de hoy perfecto. Esa es otra prueba de la existencia de Dios, como en el siglo XI un hombre nos describe el siglo XX y XXI perfectamente, todo lo que está sucediendo, hasta la destrucción de la capa de ozono, todo eso lo describe él con unas expresiones hermosas, ¿no? Del año 1000 que sigue al año 1000, que ya hablamos y hay que volver a comentar esa profecía porque es muy extensa. Las maldiciones, los hechizos, los maleficios, todo eso. Vamos a hablar de eso. El día de la Virgen de Guadalupe, el 9 de diciembre, que anticipamos del 12 al 9, para tener ese evento, ese seminario maravilloso que si Dios quiere podemos hacer aquí en la Corporación Belén. Y ustedes saben que eso de los cupos, nuestros salones son limitados, es nuestro último evento del año, pero los estamos esperando y queremos estar con ustedes y queremos compartir con ustedes tantas cosas sobre lo que viene, sobre lo que va a venir, y ahora sí con absoluta certeza bíblica, no solo por las profecías particulares, que son muchas las que confirman esto, y San Pablo dice, no desprecien las profecías, examínenlo todo y quédense con lo bueno, no las desprecien, ni las bíblicas ni las particulares. Hay muchas profecías particulares muy buenas y hay que examinarlas. Por ejemplo, eso que leímos de la Salet, que dice que todos los demonios son soltados desde el infierno, pues es verdad, ¿no? El padre de la mentira es soltado del infierno. En este libro que publiqué recientemente hay algo de profecías en el combate espiritual, pero hay más profecías en el libro del Anticristo. Hay más de 50 profecías de santos, de católicos. Lucifer y un gran número de demonios serán soltados del infierno, volverán la fe poco a poco, incluso en las personas consagradas a Dios. Poco a poco. Terminaron los teólogos negando los ángeles, negando los demonios, destruyendo, matando, haciendo tanto daño. Abrirán la fe poco a poco, incluso en las personas consagradas a Dios. Los cegarán de tal manera que a menos de una gracia particular, estas personas tomarán el espíritu de esos malos ángeles, ¿no? Oren mucho, cúbrense con la sangre de Jesús. Aquí tenemos unas oraciones maravillosas. Aquí tenemos el combate espiritual que usted puede dar en este momento. Las tentaciones, hay que huir de la tentación, pero hay que resistir al demonio. Aquí nos habla el Catecismo de la Iglesia Católica de la adivinación y de la magia, 2115. Dios puede revelar el porvenir a sus profetas o a otros santos. Sin embargo, la actitud cristiana justa consiste en entregarse con confianza en las manos de la providencia en lo que se refiere al futuro y en abandonar toda curiosidad al respecto. Sin embargo, la imprevisión puede constituir una falta de responsabilidad. Todas las formas de adivinación deben rechazarse. 2116. El recurso de Satán o de los demonios, la evocación de los muertos, otras prácticas que equivocadamente se supone desvelan el porvenir. La consulta de horóscopo, la astrología, la quiromancia, la interpretación de presagios, de suerte, los fenómenos de visión, los recursos de los medios, encierran una voluntad de poder sobre el tiempo, historia y finalmente los hombres, a la vez que un deseo de granejarse la protección de poderes ocultos. Están en contradicción con el honor y respeto mezclados del temor amoroso que debemos solamente a Dios. Todas las prácticas de magia o hechicería mediante las cuales se pretende domesticar potencias ocultas para ponerlas a su servicio y obtener su poder sobrenatural, 2117. Sobre el prójimo, aunque sean para procurar la salud, son gravemente contrarias a la religión. Aunque sea para proteger la salud, son gravemente contrarias a la religión. 2115, 2116, 2117. Para que ustedes sepan, van a conocer muchas cosas en este libro de combate espiritual, que ahora en los viajes que va a hacer Martica, en Medellín el primero, en Cali el jueves 29, en Bogotá el diciembre 2, en Duitama el lunes 3, Martica llevará estos libros
y tendrán ustedes la posibilidad de conseguir el libro del combate espiritual, que el Señor me lo dio gracias a esta enfermedad de la ciática, porque Dios de un mal saca un bien. Y no olviden, San Ignacio, no es menos gracia la enfermedad que la curación. Vamos a hacer un paréntesis un instante. No olviden el seminario del domingo 9 de diciembre de 2018, Corporación Belén, de 8 a.m. a 4 p.m. Viene una persona que ha estudiado una nueva rama de la Biblia que yo estudié hace rato, unas cuantas cosas. ¿Qué son los años solares en la Biblia? ¿Cuáles son los años judíos? ¿Cuáles son las fechas? ¿Cómo se cumplen todas las profecías literalmente? Y cómo la Biblia prevé hasta la fecha de la reconstrucción de Israel, 1700 años antes la previó, ¿no? En mayo de 1948, y el día, con días, exacto. Es impresionante todo el estudio que este hombre ha hecho sobre eso y otros que yo tengo también, por ejemplo, de los años solares, de las 2300 tardes y mañanas, que significan 2300 años. Después de la batalla de Iso, en el 333 da la toma de Jerusalén por los judíos de 1967. Exactamente, Daniel lo había escrito, las profecías de Daniel. Todo lo vamos a ver cómo la Biblia es un libro exacto y cómo se cumple. No se cumple ni el Corán, ni los Ramayanas, ni los Vedas, ni los Budas, ni nada, solo la Biblia, literalmente. Y todo lo que estamos viviendo está escrito aquí. En ese seminario de la Virgen de Guadalupe, donde también vamos a hacer una charla sobre el área científica de la Virgen de Guadalupe, cómo los colores de la tilma no pertenecen a la tabla periódica de los átomos, cómo en los ojos hay muchas figuras de cuando soltaron la tilma, y está el obispo San Juan de Zumárraga, está Juan Diego, está una indiecita con un perrito y un niño en la espalda, todas las figuras que no se pueden dibujar con ningún pincel y ningún ser humano es capaz en la tilma de la Virgen de Guadalupe, toda la simbología, el significado de la Virgen de Guadalupe. Desde la época de Colón, 50 años después del descubrimiento de América, venían en unas carabelas que llamaban la Pinta la Niña de la Santa María. O sea, pinta la Niña Santa María. Y Dios la pintó 50 años después. Pinta la Niña Santa María, ¿no? Y nos traen los españoles la fe verdadera, la única fe. Y viene ese a plasmarse en ese pedazo de tela de ixtil, o sea, de fique, burdo, donde no se puede pintar con pincel, no puede pintar, aparece una imagen perfecta. Una imagen que, de acuerdo con las proporciones áureas que estudian los arquitectos, que son de los griegos, es una imagen perfecta, una silueta perfecta. Toda esa simbología de la tilma y parte tiene cosas extraordinarias, se las vamos a explicar. Les vamos a explicar cosas maravillosas de Guadalupe, que es la Virgen del capítulo 12 del libro del Apocalipsis. Apareció en el cielo una señal, una mujer vestida de sol. Y les vamos a explicar que realmente el aviso que la Virgen anunció en Garabandal y que anunció en Fátima, ¿no? Muchos teólogos no se han dado cuenta que en Fátima también, cuando dice, pasaban delante de Dios como por un espejo, y en Fátima es el aviso donde vendrá la iluminación de las conciencias, porque si no viniera la iluminación de las conciencias, casi no se salvaría a nadie, donde dicen que la tercera parte de la humanidad se va a convertir. Y después en la profecía de Fátima, yo escribí un libro sobre Fátima, nos habla de la destrucción de las 2/3 partes de la humanidad, y eso lo habla el profeta Zacarías. 2/3 serán exterminados, dice Zacarías. Es que es muy impresionante la coincidencia de la profecía particular y la profecía bíblica, y es otra demostración de la existencia de Dios, cómo Dios nos habla 100, 200, 500, 1000 años antes de cosas que van sucediendo y vienen sucediendo y van a suceder. Pero ahora vamos a ver las últimas profecías, los últimos acontecimientos
De manera que sí los esperamos el día domingo 9 a celebrar esta gran fiesta de Guadalupe. Yo le preguntaba un día a alguien por qué la Virgen se apareció en América, la Virgen del Apocalipsis, en 1531 a Juan Diego, ¿no? ¿Por qué América? ¿Por qué escoge América? ¿Y por qué ahora le está diciendo a la vidente de México que va a haber un terremoto de 10 grados en México? Seguramente porque nos lo merecemos. Y Nelly Madrigal habla de los terremotos de Colombia también. Y habla de muchas cosas. No queremos aceptar, no queremos creer. Estamos muy apegados a las cositas, a las cosas materiales. No queremos creer. Seguimos con programas humanos, proyectos humanos y no nos queremos someter. Y no queremos creer. Entonces nos va a coger a todos y nos va a arrollar, a arrasar. ¿No? Nos va a matar el terror, el temor, lo que decía el padre Leonardo Castellani en esa revelación, en ese libro del Apocalipsis tan interesante del padre Leonardo, que nos trae ese libro extraordinario, profético y brillante y profundo, con un estilo arcaizante y hermoso, una prosa que yo he leído muchas prosas de muchos autores, prosas pues maravillosas de grandes escritores como Chesterton en inglés y otros, que se convirtió también. Los intelectuales también se convierten algunos, ¿no? Porque abren el corazón a Dios y se pueden convertir. Los ateos se pueden convertir. Y tenemos que orar por todos en este momento crucial de la historia de la humanidad, donde la humanidad van a aumentar las calamidades, van a aumentar los desastres, va a aumentar la apostasía. Muy pronto va a morir Benedicto y esa es una señal también de las cosas venideras, la muerte y el que se separe, el que retiene la aparición del hombre impío, del misterio de la iniquidad, es el Papa Benedicto. Yo lo hemos visto muy mal, ya seco completamente. También hay que orar mucho. Y orar mucho por todo y por todos en este momento. Uno ve los migrantes de Centroamérica desesperados, sin tener a dónde ir, sin tener a dónde entrar. Y los de Venezuela en Colombia, ¿no? Que cada día están más desesperados también. Otros regresando sin saber a dónde ni por qué. Es la gran crisis del mundo, la gran crisis profetizada en la Biblia muchas veces. Mucha gente querrá regresar a su patria, dice Isaías también, porque tienen unas ilusiones que no se les van a cumplir, entonces es muy difícil deambular sin saber a dónde ir, dice el profeta Ezequiel en el capítulo 6, 7 y 8, cuando habla del colapso económico mundial. Tirarán el oro en las calles y el oro y la plata que no les servirá para nada, para nada. También profetizadas cosas como la guerra civil en Estados Unidos, el hundimiento de la Gran Babilonia, que es esa guerra civil de Estados Unidos, nos va a traer la caída de las bolsas, el colapso económico mundial, la invasión rusa a Europa profetizada por la Virgen en Duren, profetizada por San Juan Bosco hace más de 100 años, 150 años, cuando habla de 2 columnas de fuego salen de Moscú. La beata Ana Catalina Emmerich también dice, de Moscú viene la oscuridad. Muchas cosas vamos a ver también ese día 9, en este último seminario del año, si Dios quiere, si Dios lo permite, que el Espíritu Santo nos guíe, nos ilumine y nos dé fortaleza para dar este seminario y sabiduría. Pero yo creo ya, de verdad, que esta última década, dentro de esa década, cuando está la última semana de Daniel, los 7 años y medio de Daniel, los 7 años de Daniel, y la aparición del hombre impío que se da con la apostasía dentro de la última generación israelita. Ustedes saben que Israel es el reloj de la historia de Dios. Por allá hay un señor que le molesta mucho que yo hable de Israel, pero es el reloj de la historia de Dios.
¿no? Y como decía Juan Pablo II, son nuestros hermanos mayores. Así les dijo Juan Pablo II. Sin dejar de querer a nuestros hermanos árabes y palestinos y todo, y lamentar mucho esas guerras con los pobres palestinos y todo lo que les pasa. Israel es el reloj de la historia, y ahí a través de Israel Dios nos va mostrando muchas cosas. Va a sufrir mucho Israel al final, está profetizado en Zacarías, está profetizado en muchas partes. Les va a tocar muy duro, les va a tocar la invasión rusa, a Europa le va a tocar la invasión rusa, ya es inevitable, ¿no? Es inevitable, de modo que el colapso económico mundial es inevitable también, y donde todos quedaremos emparejados. Por amor de Dios, oren mucho y oren por mí. Necesito mucho su oración y necesitamos mucho la oración aquí en Belén. Necesitamos, esa es la mayor ayuda que nos pueden dar, además de las otras ayudas por las cuales estamos muy agradecidos, y que nos den los regalos de Navidad para los niños, que nosotros le entregamos a algunos sacerdotes del sur de Bogotá un regalo especial. Puede ser una donación en dinero o una donación en especie. En especie le pedimos para las niñas ropa caliente, porque viven en el sur, en las montañas, y para los niños también. Un juguete nuevo, para la niña un osito, una peluche, y para un niño un carrito, y unos dulces. O sea, estamos recibiendo ya los regalos de la Navidad de los niños. Seguramente será su última Navidad y la nuestra también, antes de entrar esta tribulación. Como me decía un sacerdote de Medellín, el mundo ha entrado en tribulación hace rato, pero estamos cerca de entrar en la gran tribulación anunciada por Jesucristo, en que como no lo hubo jamás ni lo volverá a ver. Por eso dice la Virgen de la Salud, Dios va a herir el mundo como no hay ejemplo. Nadie podrá sustraerse a tantos males juntos, dijo la Virgen de la Salud. Y Juan Pablo II y Benedicto fueron muy claros en que estamos en los últimos días, aunque muchos le saquen el cuerpo, pues estamos. Vamos a sufrir mucho. Esperamos ese regalito de Navidad de los niños, porque eso es, el cielo se conquista, es consignando, y consignando en el corazón del más necesitado, en el niño. De modo que estamos esperando ese regalito de Navidad, las tres cositas: la ropita caliente para niña, para niño, para los niños un carrito, para las niñas un peluche, y unos dulcecitos, bastantes, ojalá bastantes, que tal vez es el único regalo que han recibido en la vida. El año pasado, uno de los sacerdotes que vienen a Belén repartió más de 1.200 o 1.300 en la parroquia, porque él no puede dejar a ningún niño sin regalo, tiene que conseguirlos, de manera que en toda su parroquia es lo que podemos hacer en Belén. Y Dios ama al que da con alegría. El que da generosamente, recibe generosamente. El que da tacañamente, recibe tacañamente, dice el apóstol San Pablo. Acuérdese, a ver, si usted ama y da con alegría. La Madre Teresa de Calcuta decía, hay que dar y dar hasta que duela, y hasta que no duela, decía la Madre Teresa de Calcuta. De modo que estamos esperando que, aunque le duela, dé generosamente en esta Navidad, que de pronto es su última oportunidad de hacer una consignación allá donde no hay inflación ni hay devaluación, y a donde no pierde usted su consignación ni se la roban, ¿no? De manera que oremos mucho por Colombia, necesitamos mucha oración. Vamos a hacer un paréntesis un momento. Me preguntan mucho dónde conseguir el libro del combate espiritual. Gracias a Dios por la enfermedad, porque tuve la oportunidad de terminar este librito o librote, porque aquí tiene las oraciones. Me ayudó mucho los exorcismos de Monseñor Pascualini Fusco, ¿no? Fusco don Pascualino, perdón. Oraciones de liberación del maligno. La traducción de mi amiga Mónica Opegui, el Catecismo de la Iglesia Católica, la Biblia,
La sanación del ocultismo, editorial Miriam, El reino del anticristo, las profecías católicas. Me ayudó mucho. Mira, aquí tienen cómo confesarse bien, tienen lo de las sectas, los cultos satánicos, todo donde se están metiendo las ramas del ocultismo, y tienen la secuencia de cómo orar por liberación de esos espíritus del mal. Acuérdense que lo más importante es los sacramentos, el rosario, una buena confesión, la oración a la Virgen, a San Miguel Arcángel, la súplica ardiente, y tienen muchas oraciones aquí y tienen muchas explicaciones bíblicas también de lo que la gente se está involucrando, se está contaminando, se está causando unos daños terribles. Ya les decía que el daño es odio, división, confusión, depresión, opresión, posesión, agonía, divorcios, problemas. Uy, sí, de modo que la gente está cayendo y el demonio se está apoderando de todo. Está metido en la política, en la medicina, en todas partes. De modo que hagamos eso. Y los efectos sobre los hijos, 4 generaciones. De modo que oremos mucho, y este libro en los viajes que van a hacer Teleamiga en Medellín, el primero, en Cali el jueves 29, en Bogotá el diciembre 2, en Duitama el jueves 3, va a haber, van a poder conseguir el libro del combate espiritual, que es un libro muy importante, muy importante. Les recuerdo el seminario del 9 de la Virgen de Guadalupe, las profecías del fin, que al fin llegó el fin del fin, en la última década, del 18 al 28, aunque la gente no lo crea, estamos ya a puerta de cosas terribles. Los que no lean los signos de los tiempos, decía el padre Philip Scott un día en EWTN, el que no sepa leer los signos de los tiempos es un tonto. Yo le diría una palabra más dura que dice San Pablo, es un estúpido, porque no saben leer los signos de los tiempos. Y Jesús nos dijo hipócritas, ¿no? ¿Por qué no saben leer los signos de los tiempos? Claro, se montaron sobre unas falsas teologías y entonces no pueden ver, porque se pusieron unos anteojos negros y encima un antifaz negro y encima una capucha negra, entonces ya no ven nada. De modo que estamos en el fin del fin, y es el fin del mal. El Apocalipsis no es el fin del mundo, es el fin del mal. En el libro que escribí de Fátima se describe perfectamente las profecías de Fátima y otras sobre este tiempo en que el Papa Benedicto en una entrevista decía que era el fin de los tiempos. No hay que temer si usted está con Dios. Si no está con Dios, yo sí le tengo mucho miedo. Jesús dijo, no teman a los que matan el cuerpo, teman a los que matan el alma y pueden llevar al infierno, a la gehenna. La gehenna era donde quemaban la basura en Jerusalén, que era con fuego, y nunca la apagaban para poder quemar la basura todos los días. Eran buenos ecologistas los judíos. Y entonces Jesús compara el fuego del infierno a la gehenna, que no se apaga, que no se apaga, que no se apaga, nunca se apaga. Y entonces pidámosle a Dios misericordia, misericordia, misericordia. Luchemos contra el mal y contra el malo, que es muy importante. Y el libro del combate espiritual lo encuentran en Belén, en la transversal 22 bis 6035. Señor Jesús, que te conozca y me conozca. Señor Jesús, enséñame a amarte, enséñame a amar. Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra, inúndanos con los efectos de la gracia de tu llama de amor, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. San José ruega por nosotros. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Nuestros santos ángel de la guarda, velad por nosotros. Un abrazo, muchas bendiciones, y los esperamos en la fiesta de Guadalupe el 9 de diciembre con muchas sorpresas. Dios los bendiga.